Buenas chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos otra vez al canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar haciendo el repaso para examen, así que espero que esto les ayude para tener una muy buena calificación. No estoy en el equipo usual que utilizo normalmente, así que ahí les pido paciencia en caso de que algo no se vea bien o que no salga bien, porque estoy usando la compu del trabajo. Pero bueno, la idea ahí es tener lo más claro posible los temas y pues tener la mejor intención para que ustedes puedan comprender y desarrollarse de la mejor manera posible. Así que sin más que decir, iniciamos este repaso de examen para los estudiantes de octavo grado del CTCO. Un saludo cordial para toda la gente que visita el canal, que ve los videos también que son externos al cole, pues que también les ayuda. Y pues sin más que decir, iniciamos. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos temas principalmente. Uno es el tema del uso del agua y el segundo de ellos es el tema acerca del cambio de las condiciones del clima o el cambio climático. Entonces, los debates sobre el uso del agua son varios. Primero, vamos a enfocarnos en los casos de represas que nosotros estuvimos viendo. El primer caso que estuvimos viendo es el caso de China. En China se construyó una de las represas más grandes del mundo, si no es que la más grande del mundo, que se llama la represa de las Tres Gargantas, sobre el río Yangtze-Kiang o el río Amarillo, que es uno de los ríos más largos de la región, y que también pues esto hizo que se construyera la represa con dos objetivos: uno, para generar energía hidroeléctrica, y dos, para poder controlar las inundaciones que eran bastante comunes en el área y que afectaban a las zonas aledañas. Eso hizo que esta gran fabricación y esta gran represa que se construyó en esta zona, y es un complejo de varias represas que se han construido a lo largo del río, se desviaran los cauces, se estuvieran estableciendo diques, esclusas y canales de desvío, que aparte de eso se inundaron algunas zonas, se reacomodaron algunas otras personas en otras partes cercanas para no sufrir los efectos de la construcción de esta represa. Sin embargo, que sí que sepan que es la represa más grande del mundo en este momento, que ahorita puede ser que sea superada, que está sobre el río Yangtze-Kiang, y que sí causó efectos en el paisaje natural porque hubo cambios que se tuvieron que modificar, los cauces de los ríos, la desviación de la cuenca para poder adaptarse a la zona donde estamos hablando el día de hoy. El siguiente caso es el caso de lo que pasó en el proyecto de Ecuador. El proyecto de Ecuador es sumamente importante porque tiene una certificación de proyecto de bajo impacto ambiental. Eso quiere decir que es un proyecto certificado ecológico bueno, que establece que Ecuador trabajó muy bien la construcción de esta represa. Así que la represa se llama la represa de Coca de Codo Sinclair, porque como ustedes lo pueden ver en pantalla, el río tiene una forma de codo, ¿verdad? O hace un codo ahí que hace que las aguas se desvíen hacia la represa. Y dentro de los beneficios que encontramos es que el 30% de la población ecuatoriana recibe electricidad de esta represa. Aparte de eso, disminuyó considerablemente la factura eléctrica porque es una energía limpia, renovable, que aparte de eso su construcción tuvo bajo impacto ambiental, y eso hace que la reducción en la importación de combustibles y de energía sea muchísimo menor, y pues ellos puedan tener mejores réditos a nivel energético. En el caso de Costa Rica, nosotros vimos la represa de Reventazón, que se construyó en el año 2016. Es la represa más grande que tenemos en Costa Rica. Se construyó sobre el río Reventazón, en las zonas de Florida y Siquirres en Limón. La capacidad instalada es de 1572 gigavatios, que es una considerable cantidad de energía eléctrica. Aparte de eso, permite reducir la operación de generadores térmicos, es decir, aquellos que utilizan combustibles fósiles. Eso hace que disminuya la cantidad de gases de efecto invernadero que lanzamos hacia la atmósfera. También se implementó, y es un proyecto que ganó varios premios por el manejo del medio ambiente y el impacto que tenía la construcción de esta.
También se logró que muchos de los materiales utilizados se reciclaran, se crearon programas como programas de composteras, programas para reciclar el zinc, las tuberías de PVC, el manejo de residuos fue excelso y por tanto esta represa marca mucho lo que es la historia de la construcción de represas de energía hidroeléctrica. Recuerden que la energía hidroeléctrica es aquella producida a partir de fuentes de agua en movimiento que hacen que se muevan grandes turbinas y a través de grandes generadores y bobinas se pueda capturar toda esa electricidad que se utiliza actualmente para generar en Costa Rica. Costa Rica tiene una ventaja y es que casi el 98% de su electricidad se produce a partir de energía renovable. Eso hace que tengamos una energía eléctrica más verde, es decir, más amigable con el medio ambiente, menos costosa e incluso a veces producimos más energía de la que requerimos como país. El impacto de la construcción, pues sí hay impacto. Siempre que se hace una represa hidroeléctrica hay impacto porque los materiales como el concreto, como la varilla, pues no son del todo amigables con el medio ambiente, pero a largo plazo es muchísimo mejor ese material y esa construcción que se está utilizando en el momento específico que haber creado energía por medio de la quema de combustibles fósiles, que es ahorita una de las situaciones que estamos enfrentando ya como especie, como seres humanos, el buscar cómo disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, la represa de Reventazón fue asesorada por un grupo de biodiversidad y es un ejemplo a escala mundial del manejo de impactos ambientales por todo lo que les comentaba anteriormente, pero aparte de eso, los grupos ambientalistas han dicho que sí, que en la localidad han habido afectaciones, ¿verdad? Que hay desestabilización de las bases de las montañas que colindan con la represa, que hay destrucción de hábitats, a pesar de que la construcción de la represa planteó remover muchos de los hábitats o moverlos hacia otras zonas, especies vegetativas y especies animales. Sin embargo, evidentemente, cuando hay una construcción de esta índole, de estas características, que es la segunda construcción más grande de Centroamérica, solo detrás del Canal de Panamá, hace que haya pues impacto del medio ambiente. De ahí brincamos a la siguiente unidad, porque eso es todo el manejo del agua. ¿Cuál es la importancia de cuidar el agua? Pues es el agua la que nos mantiene vida, es el agua la sangre del planeta en sí, mantiene vivas las especies vegetales, animales, los seres humanos, dependemos de todas las actividades relacionadas con el tema del agua. De ahí brincamos porque necesitamos hacer un estudio a nivel histórico de lo que es la geología y la meteorología y cómo se ha ido transformando esta a lo largo del tiempo. Entonces, la geología es la ciencia que permite conocer el planeta en el que vivimos a partir del estudio de rocas, del suelo, del relieve en general. Y para eso entra la meteorología, que también es complementaria de esta otra ciencia, que busca explicar, comprender los fenómenos que ocurren en nuestra atmósfera, que es esta capa gaseosa, que es la que nos da o nos permite desarrollarnos como seres vivos en este planeta, ¿verdad? Si no tuviéramos atmósfera, pues la vida sería imposible, ¿verdad? Y cómo el clima y cómo las variantes de los fenómenos de la atmósfera nos afectan como seres vivos y qué es lo que está pasando actualmente con esta capa, ¿verdad? Dentro de la geología hay etapas de formación o hay división geológica en la formación. Para eso encontramos los eones, que son los intervalos de más amplio rango a nivel de tiempo geológico. La era, que se trata de una subdivisión de las eones, es decir, los eones se dividen en diferentes eras. Después están los periodos, que es la división interna de las eras, y las épocas, que son las divisiones de esos periodos. Se hacen porque los periodos de tiempo son muy prolongados a nivel geológico, no son tan reducidos como la historia, por ejemplo, que son menos cantidad de años, y la época porque se tiene que ir haciendo estas divisiones porque hay características específicas que marcan una diferencia entre unos y otros. El primero que vamos a tener es el eón ádico, que es la etapa temprana de la Tierra. Es apenas el periodo de formación de la Tierra y de los otros astros del sistema solar.
Ahí se origina la atmósfera y la hidrosfera, ¿verdad? Aquella capa de agua que tenemos actualmente en el planeta. Se originan los primeros minerales, rocas, fenómenos volcánicos que expulsan gases al espacio. Aquí estamos en una edad donde, un eón, perdón, donde no hay vida en el planeta aún. Después pasamos al eón arcaico, que fue hace 3 millones de años y terminó hace 2.5 millones de años. Es aquí donde se origina la vida gracias a la radiación solar, el control de la atmósfera principalmente, y la aparición de algunos elementos químicos que son fundamentales para la vida, dentro de los cuales se encuentra el agua. Dentro de los primeros seres vivos que se van a encontrar son células de carácter procarioto, ¿verdad? Y que el oxígeno se acumula en gran cantidad por la aparición de la fotosíntesis de las plantas, que esto es sumamente importante. A partir de la fotosíntesis, el gas que más creció y que más se produjo en la Tierra era el oxígeno, y el oxígeno le brinda a las especies animales y a las especies vegetales una vida útil bastante prolongada. Es decir, es el gas que necesitamos nosotros para poder respirar, para que las plantas puedan hacer el proceso de obtención energética, también porque purifica el aire, mantiene un montón de especies animales y vegetales con vida, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos el eón proterozoico, que comenzó hace 2500 años y terminó hace 543 millones de años. En ellos aparecieron células ya de tipo eucarioto que se hicieron cada vez más complejas y surgieron los primeros seres pluricelulares. Yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado cuando vimos el documental en donde aparece una especie como de gusanito y de ahí empieza a mutar, a mutar, a mutar hasta que se crean todas las especies animales que nosotros conocemos. Y por último está el eón fanerozoico, que es en el que nos extendemos hasta la actualidad, que tiene una división, y la división son las eras geológicas. Entonces, el eón fanerozoico tiene como características que sean las eras geológicas, la paleozoica, que es una gran explosión de vida a nivel del planeta. Hubo numerosos grupos de seres vivos dominados principalmente por invertebrados, animales de muy importante tamaño, de tipo insectoide, plantas muy grandes, y se produjo una extinción masiva de especies al final de la era. Como es algo que pasó hace tantísimo tiempo, pues no se tiene mucha información. Después sigue la era mesozoica, que es la era que está en el medio. Esta es la era de los dinosaurios o de los reptiles más grandes que han dominado el planeta. Surgieron las primeras especies de aves y mamíferos, también algunas flores de carácter primitivo, y se termina esta era mesozoica con la extinción de los dinosaurios por la caída de un meteorito en el Golfo de México que provocó un cambio severo en las condiciones del clima a nivel global y que hubo un bloqueo de la radiación solar. Entonces, pues la era geológica la mesozoica está marcada por eso. Después está la cenozoica, que es donde nosotros habitamos actualmente. Esta es dominada por los mamíferos. Aparecen flores, aves diferentes y de menor tamaño. Aparecieron especies como elefantes, caballos y otros mamíferos. Y también aparece el ser humano. Es durante este tiempo donde el ser humano empieza a dar sus primeros pasos, sus primeras formas de civilización hasta la actualidad. Y aquí tienen una división de cómo funcionaba esta era geológica, que sería la precámbrica, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico, marcado cada una de ellas por los tipos de animales que existían, dentro de las cuales tenemos la atmósfera. Dentro de las funciones principales y de lo que estamos estudiando está la atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa del planeta que mantiene el calor procedente del Sol y facilita que las temperaturas no se vean variantes bruscamente. Nos protege del impacto de la mayoría de los meteoritos y filtra los rayos solares que son perjudiciales para la vida, y contiene los gases necesarios para la respiración de los seres vivos y para la fotosíntesis. Es decir, esta capa gaseosa, que es tan gruesa como una capa de cebolla, es la que permite el desarrollo de la vida. Es fundamental que cuidemos la atmósfera, que aprendemos a tenerla, a protegerla, porque no solo nos mantiene
calientes, nos mantiene con un clima adecuado, sino que también nos filtra un montón de rayos que serían perjudiciales para el planeta. Aquí están las diferentes capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera y exósfera. Dentro de los elementos del clima vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, dentro del estudio del clima vamos a encontrar los elementos del clima. Recuerden que los elementos son los que determinan el clima. Siempre están presentes. Siempre los vamos a encontrar independientemente en la zona donde nos encontremos. El primer elemento que vamos a encontrar es la temperatura, que es la cantidad de energía calórica que hay en el aire. La temperatura, entre más alta esté, mayor calor hace. Entre menor sea la temperatura, menos calor hace, ¿verdad? El instrumento para medir esto es un termómetro, pero es un termómetro especial que se coloca en las diferentes zonas para saber cuál es el grado de calor exacto que hay en las diferentes partes del mundo. Después tenemos la presión atmosférica, que es el peso que ejecuta el aire sobre la Tierra. Nosotros ahorita tenemos una presión atmosférica baja, pero entre más lejos estemos del nivel del mar, más alta va a ser la presión. Entonces, en las partes de arriba del cielo, por así decirlo, o en la misma atmósfera, para hablar un poquito más técnico, vamos a encontrar que la presión atmosférica es muchísimo mayor. Y para eso encontramos instrumentos como el barómetro, que nos permite, con este relojito que se ve ahí abajo, medir cuál es la presión atmosférica. Entre mayor sea la presión, más cuesta respirar, menos cantidad de oxígeno hay y hay una mayor fuerza que lo está a uno como apretando, por así decirlo. Después tenemos la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Para eso utilizamos un higrómetro, que es como este walkie-talkie que sale ahí abajo, este que está aquí. La humedad aumenta o disminuye dependiendo de la zona donde yo esté. Siempre hay humedad, siempre hay vapor de agua en el aire. Entre mayor sea la humedad, más bochornoso se puede llegar a sentir la temperatura. Por tanto, la sensación térmica aumenta, ¿verdad? Y puede pasar el caso contrario. Después tenemos el viento, que es una corriente de aire. Se utilizan dos instrumentos, el anemómetro y la veleta. Y es sumamente importante el viento porque el viento es el que trae las precipitaciones, es el que mueve las nubes. Entonces juega un papel fundamental en el desarrollo de la vida humana. Después tenemos las precipitaciones, que son la forma en que el agua cae de las nubes a la tierra. Puede ser en sus dos estados, en el líquido cuando es lluvia y en el sólido cuando es granizo o hielo. Para eso utilizamos el pluviómetro, que es este tipo de como pipeta que vamos a encontrar aquí para medir la cantidad de agua que cae en una zona. Después vamos a tener los factores del clima. Los factores del clima son los astronómicos y los geográficos. Los astronómicos son los que se deben al movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Para eso tenemos órbita terrestre, movimiento de rotación y movimiento de traslación. Por último tenemos los geográficos, que son los que determinan las variedades climáticas en las regiones. Es decir, cada partecita, cada lugar, el factor puede ser que esté presente o no esté presente. ¿Okay? El factor modifica el clima, no lo determina, lo modifica, lo cambia, le hace pequeñas variaciones, pequeños cambios que hacen que en ese lugar en específico haya una variedad de clima distinta a otra parte que puede estar a la par. Entonces ahí vamos a tener corrientes marinas, latitud, altitud y relieve. Entonces recuerden que los geográficos determinan los microclimas, es decir, los climas que nos rodean. Por ejemplo, a nivel astronómico tenemos que la Tierra orbita, estamos en Coronado, la Tierra está orbitando, hay un movimiento de rotación que dura aproximadamente 24 horas, eso hace que se desvíen los vientos, las corrientes marinas, entre otras cosas. El movimiento de traslación que determina las estaciones, y aquí en Coronado tenemos corrientes marinas, ¿qué tanto nos pueden llegar o qué tanto no? Yo creo que son menores. La latitud, en donde nos encontramos respecto al ecuador, ¿modifica eso la temperatura? Considerablemente sí.
La altitud, ¿qué tan alto estamos? Aquí en Coronado estamos bastante alto por encima del nivel del mar, y por eso, entre más alto sea el lugar, más baja va a ser su temperatura. Y por último tenemos los relieves, que estamos actualmente rodeados por un sistema montañoso que influye como barrera para las precipitaciones y los vientos. Bueno, y aquí entramos al tema que vamos a estar desarrollando más durante este año, que es el tema del cambio climático. El clima siempre ha cambiado e incluso ha tenido variaciones extremas progresivas en sus condiciones climáticas. El cambio climático global plantea que el clima en la era paleozoica, y que es la primera era que nosotros tenemos conocimiento, fue un poco más cálido que el actual. El nivel de los mares era bastante alto y las tierras emergidas eran de menor extensión. También hubieron algunas épocas frías llamadas glaciaciones. Esto hizo que algunas especies se tuvieran que desplazar, tuvieran que mutar y que se extinguieran muchas otras de ellas. Después tenemos el clima en la era mesozoica, ya lo conversamos un poco. Aquí estaba influido por un supercontinente llamado Pangea. Recuerden la teoría de la deriva continental, que decía que toda la Tierra pertenecía a un solo continente. Y a pesar de ello, se tiene conocimiento que hubieron selvas tropicales, grandes praderas y bosques con forma de cono o bosques de coníferas, ¿verdad? Durante la era mesozoica hubo un cambio muy repentino en las condiciones del clima, y esto fue por la caída del meteorito que extinguió los dinosaurios en el impacto inmediato, o porque la Tierra quedó totalmente oscurecida de la cantidad de polvo que levantó por casi un año, y las especies no supieron adaptarse a eso. El clima durante la era cenozoica, que es la actual, hace 65 millones de años empezó. El clima experimentó grandes oscilaciones, dentro de las cuales han alterado en etapas muy frías, en etapas más cálidas, ¿verdad? Y hay algunos periodos que se llaman periodos interglaciales, en las que son zonas que se congelaban y que permitían el traslado de los seres humanos. Es gracias a estas zonas o periodos interglaciares que el continente americano hoy estaba poblado a la llegada de Cristóbal Colón. Dentro de las características vamos a encontrar que, por ejemplo, del 700 a 1300 después de Cristo, el clima cambió, y el clima se modificó por varias erupciones volcánicas. Pero esto dio traste a que en Groenlandia los hielos retrocedieran. En Islandia y en Groenlandia se facilitó más el cultivo y la cosecha de productos como la uva, ¿verdad? Y evidentemente el nivel del mar Caspio descendió, y esto permitió aprovecharlo para hacer otras sembradías. A nivel de la pequeña edad de hielo fue todo lo contrario. Esta se va a desarrollar de 1350 a 1850, en donde el clima pasó de ser de veranos cálidos a veranos más fríos, los inviernos más prolongados. Provocó que los viñedos de Inglaterra y Islandia y Groenlandia se perdieran. Generó la extensión de los glaciares de los Alpes, lo que causó la desaparición progresiva de los pueblos. Y se cree que estas posibles explicaciones de este fenómeno se encuentra la disminución radical de la radiación solar en la época, como la influencia de las erupciones volcánicas. Entonces, dentro del clima y las erupciones, los científicos han establecido que la actividad volcánica en efecto influye en las variaciones del clima. En el año 1600 el volcán Huayna Puttina en Perú hizo erupción. Se calcula que la nube piroplástica alcanzó hasta 1000 kilómetros de distancia sobre el cráter, lo que hizo que se bloqueara la luz solar, y la Tierra disminuyera unos 0,8 grados centígrados la temperatura total de esta. Actualmente, ¿qué tenemos? Un cambio climático a nivel acentuado. ¿Qué es el cambio climático? El cambio en las condiciones generales del clima. Entonces, el cambio climático se está dando por un aumento en la temperatura, y esto se ha dado por el uso de combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, y el primer inicio de la revolución industrial, que en aquel momento no se conocían las repercusiones
de realmente realizar este tipo de trabajos, ¿no? Sino que lo que importaba en aquel momento era el desarrollo económico. ¿Cómo sabemos cuál ha sido la evolución? Bueno, hay varias ciencias, dentro de las cuales encontramos la dendrocología, que permite establecer la edad de un árbol y los cambios climáticos que ha sufrido por medio de la observación de los anillos en el tronco. En 1824, Joseph Fourier explicó que la temperatura de la Tierra sería mucho menor si el planeta no tuviera atmósfera, ¿verdad? En 1850, la conclusión de que el dióxido de carbono y el vapor de agua eran gases más atrapados en la atmósfera y que estaban provocando un calentamiento en el planeta entero. ¿Okay? La orografía, la dendrocronología es una ciencia relativamente nueva, pero le ha permitido a los científicos establecer cuáles han sido los cambios más bruscos en tema del clima. Y de aquí sale el concepto del cambio climático, que es la variación atribuida indirecta a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. Es decir, la Tierra siempre se calienta y siempre se enfría, siempre ha lanzado gases de efecto invernadero, siempre ha tenido temas de cambio climático, y calentamiento global también, pero la misma Tierra se encarga naturalmente de procesar eso. ¿Qué pasa? En los últimos 100 años hemos agotado tanto nuestro planeta y no tenemos otro para dónde irnos, que nuestro planeta simplemente ya no da con los recursos que tiene, ¿verdad? Entonces, a tener mucha conciencia, mucho cuidado. De acuerdo con el IPCC, que es un grupo de expertos encargados del clima contratados por la ONU, dice que la temperatura más alta que hemos tenido es de 1,5 grados centígrados entre 1850 y 1900. Sin embargo, nosotros estamos en ese mismo rango. ¿Por qué? Porque ya ahora no es por atender una emergencia, sino que ahora es porque hay situaciones que nos están haciendo que los patrones de consumo, la temperatura vaya para arriba, y el planeta no lo está pudiendo procesar, ¿verdad? Todo esto se ha convertido en un negocio mercantil que lo único que se ha pensado es en la plata o en el dinero, y no se piensa realmente cuáles son las repercusiones de que la temperatura aumente de forma considerable en la Tierra. En el aumento de la temperatura, la explicación es bastante sencilla. Y es que la temperatura ha caído por una alteración del efecto invernadero que está llevando el planeta a un calentamiento global. Es decir, es tan gruesa la capa de efecto invernadero que ya nuestro planeta nos está dejando cada vez más arrinconados y más aprisionados. Aquí hay una explicación que la habíamos hecho en el cuaderno de cómo funciona el efecto invernadero. Lo que ustedes ven en color rojo es el efecto invernadero natural, es decir, hay un choque de madera de los rayos alfa, gamma y beta, y el amarillo es vuelve a rebotar sobre la zona, y esto hace que el efecto invernadero acentuado se sienta más en lugares, por ejemplo, cercanos a la playa. ¿Okay? Para eso la ONU colocó cuáles son los gases de efecto invernadero con el fin de lograr disminuir el uso de combustibles fósiles para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el vapor de agua, el metano CH4 y el óxido nitroso y el ozono, de acuerdo con la OMS, son gases de efecto invernadero. Y vea que son gases bastante abundantes en la Tierra, ¿verdad? Ya nosotros habíamos trabajado con un problema de carácter medioambiental, que era el problema de la capa de ozono. La capa de ozono es la encargada de filtrar los rayos UV, es decir, los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son sumamente dañinos para todo lo que corresponde a daños en la piel. Puede generar cáncer de ojos, cáncer en la laringe, puede generar cáncer en la piel, puede generar hipertensión, entre otro montón de cosas. Entonces necesitamos una capa de ozono cerrada y que nos proteja de un montón de situaciones y circunstancias que nos ponen en peligro. Dentro de la solución al problema que se encontró en aquel momento fue el dejar de utilizar compuestos clorofluorocarbonados, CFC, presentes en algunos aerosoles y anticongelantes. En 1987
se firmó el protocolo de Montreal, que en este convenio se alcanza a limitar las emisiones de las sustancias que hay en el ambiente. Costa Rica participó de ese protocolo y lo firmó porque nosotros somos líderes en conservación del medio ambiente. Estos son los posibles efectos de la radiación ultravioleta en los seres vivos: daños en la piel, enfermedad en los ojos, alteración en la capacidad del sistema inmune, que es el que nos protege contra enfermedades, alteración de los procesos de fotosíntesis. Cada vez las plantas van a poder arrojar menos oxígeno disponible para nosotros y nosotros los estamos bombardeando a ellas con un montón de gases de efecto invernadero, entre otras cosas. Pero bueno, eso es parte de lo que puede pasar si continuamos con estos patrones. Y bueno, chicos, básicamente esto es lo que les va a salir en el examen. Este es un resumen muy corto. Espero que hayan tomado nota, que lo puedan repasar. Nos vemos mañana en el examen. Cuídense muchísimo, se les quiere montones y van a ver que todo va a salir sumamente bien. Chao, cuídense bastante y que Dios me los acompañe. Chicos, se me olvidó decirles ahí como nota específica al final, no se les olvide primero estudiar y repasar. Hay un momento en que se escucha muchísimo ruido, pero es porque están los chicos de primaria acá. Entonces eso está fuera de mi control y fuera del control de ustedes, pero espero que todo haya quedado súper claro. Cualquier cosita, si no, me buscan mañana en la mañana y yo con mucho gusto les aclaro las dudas. Chao, cuídense bastante.